que es la propuesta. Bueno, la Iglesia se encuentra en un momento decisivo de discernimiento frente a la cultura digital, es un momento de discernimiento, y de eso tenemos que ser conscientes, todos nosotros que estamos aquí. No basta con limitarse a usar instrumentos de comunicación como si fueran meros medios técnicos para transmitir un mensaje existente. Estamos frente a algo mucho más profundo. La digitalización es un ecosistema cultural en el cual vivimos, nos movemos y existimos. O sea, no podemos negar esto. Y todo el mundo ahora mismo está metido en las redes sociales. Nosotros vemos a los niños y incluso nosotros. Yo paso ahora escribiendo a través del... Porque yo no había aprendido a escribir en el celular. Ahora aprendí. Entonces ahora paso escribiendo y también escribo. No he abandonado de escribir a mano, porque eso tiene también un sentido muy profundo para mí. Pero por lo general, obviamente, no utiliza los bolígrafos o los cuadernos, porque todo está en una cultura en la que estamos. Hoy la tecnología digital afecta a dimensiones fundamentales de la experiencia humana. Por ejemplo, el tiempo, marcado por la inmediatez. Me hace señas cuando tenga que pasar. El espacio, ya no... Bueno, la inmediatez y la ansiedad de lo efímero. Todo se quiere aquí y ahora, ya, lo más pronto. Estamos en esa cultura. Recuerden ustedes que antes las cosas eran muy lentas. Yo recuerdo que era niño, vivía en San Gabriel, tenía 8 años, a 1 hora de mi vuelo, pero como a 4 porque la carretera estaba mala. Yo le escribí una carta a mi mamá y entonces esa carta se demoraba, que terrible, se espera. Hoy en día no, un WhatsApp y ya todo está resuelto. El espacio, ya no limitamos a la proximidad física, sino entendido que la conectividad global, la distancia se diluye, pero también puede crecer la sensación de desarraigo. Claro, nosotros sentimos que estamos conectados con el mundo, lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, lo que está pasando en Roma, escuchamos al Papa, hay una conexión, como yo digo aquí, hay una conexión, pero también experimentamos soledad muchas veces, las personas que llegan a las redes muchas veces son las que están buscando una palabra, una respuesta. Entiéndase la soledad no como carecer de personas, porque muchas veces podemos estar a la vez muchas veces y sentirnos solos. La soledad es carecer de amor, de reconocimiento. Y aquí encontramos mucha gente así, que nosotros podemos darle una palabra, pues haciéndole comprender que no estamos solos. Recuerden que Jesús dice en el Evangelio en Juan 16:32, no estoy solo, el Padre está conmigo. O en otra parte del Evangelio, cuando entren a la habitación, cierren la puerta y el Padre que esté con secreto lo escuchará. Pero ya esto obedece a una espiritualidad de una persona que ha hecho camino. Por lo tanto, esto exige de parte nuestra que también nosotros hagamos camino para poder responder, como lo indicaba anteriormente la persona que nos ha ilustrado y como lo hemos venido compartiendo. La identidad muchas veces moldea en diálogo y a veces en tensión con lo que se publica y se recibe en redes sociales. La autoimagen depende de me gusta, comentarios o seguidores. Bueno, a veces hay personas, me encantó lo que dijo él, que muchas veces que existen personas que entre comillas pueden ser evangelizadores digitales, pero no lo son porque carecen de la experiencia de Dios y muchas veces están buscando precisamente un reconocimiento porque tienen alguna carencia, y nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir. La comunicación ya no es lineal y argumentativa, sino fragmentada, emotiva, inmediata e interactiva. Recuerden lo que dijo anoche la persona que es el director de Caracoles.
yo copié lo que él dijo a pie de la letra y lo tengo a él guardado en mi computador, porque me parece interesante. Cuando él decía, si nada más tienes 200 seguidores, pues no te consideres que no estás haciendo un trabajo. Acabamos de escuchar una persona que tiene 12 seguidores, pero son 12 personas que estaban experimentando situaciones límites y esa persona pudo responder. ¿Por qué pudo responder? Por una experiencia que él ya tiene de Dios para abrirse y ayudar al otro al ejemplo del buen samaritano, como dice San Lucas. La cultura digital, creo que tengo que pasar, ¿verdad? No. Cierre. No. Todavía No. Me avisa. La cultura digital, por tanto, no es un accesorio externo a la vida humana, sino el ambiente cultural que nos envuelve, como lo dije anteriormente, y en el cual se forman las nuevas generaciones. Bueno, yo no nací en esa generación. Yo nací en el año 1972, de los telegramas, de los mensajes que eran como unas claves, todavía me olvidó. Las cartas, los teléfonos. En mi caso no había teléfono, así que era la fe la que funcionaba, de alguna u otra forma. Dios mío, mi bomba que no ve, que no vaya, que no viaje. No crea que mi fe es que esta fe ha suplido transformación. Esto plantea un reto decisivo. ¿Cómo encarnar el Evangelio en esta nueva frontera? Ya lo hemos venido compartiendo. Y como les dije ayer, que hubo una experiencia en México, y yo la verdad es que ante esta situación de los medios digitales, cuando me encargaron, yo sentí mucho miedo, mucho temor. Y yo dije, ¿por qué no metieron en este libro a mí? Recuerden que el Papa Francisco dice que armar el libro. Entonces eso, cuando uno dice el libro, se acuerda de eso. Y como que se llena de esperanza. Pero en ese encuentro me vine lleno de esperanza. Porque realmente Dios es quien nos llama, como llamó a los profetas, Amós. Él está dedicado al campo y de repente Dios lo llamó y lo hizo profeta. Le encargó un mensaje. A Jeremías porque era muy joven y él dijo, no quiero porque soy un joven, pero sin embargo Dios le dijo, pondré mis palabras en tu boca. Y encontramos así a Gedeón, por ejemplo, que era juez, dice el libro de los jueces, que Dios se le apareció, se le manifestó y él dijo que él no podía ser el encargado de liberar a su pueblo de los madianitas porque era el más pequeño, porque su tribu era la más pobre, porque su familia era la más pobre. Y sin embargo Dios se valió de su humanidad para poner fijo precisamente en un referente, en un mediador histórico, igual Moisés. El capítulo 4 del libro de Éxodo narra, capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice, no sé hablar, yo no puedo, ¿qué van a decir? Total, pero el Señor nos encomienda y nos muestra este mundo vasto de las comunicaciones, el mundo digital como la tierra prometida a la cual nosotros tenemos que llegar a conquistar. Bueno, entonces va bien iluminación ministerial, ¿sí se ve? Sí. Bueno, resulta que yo lleno dos gafas, una para leer y otra para ver video. Y tengo las que para leer, así que no le estoy viendo este video, así voy porque eso no, otros se ponen nerviosos. Ya. Bueno, este es una broma. Iluminación ministerial. Dos cosas, ¿no? Miren, esto me impresiona a mí porque los papas que están iluminados por el Espíritu Santo, cuando se presenta este fenómeno del internet, de todo esto digital, tienen una intuición del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo estaba terminando cuarto año de teología, años 1900, Dios mío, ya me olvidó. Cuarto año de teología, 97, año 97. Me mandaron a hacer un curso de comunicación social y pastoral en el ITEPADO, así se llamaba. ITEPADO se llamaba ITEPADO. ¿Y qué estaba de moda? El correo electrónico. Y eso fue lo que nos enseñaron en correo electrónico. Y nos enseñaron cómo entrar a una página. Y yo estaba fascinado con eso.
con ese mundo. ¿Se dan cuenta? Que el asombro es el principio de una contemplación profunda a donde quiere con este Dios. Continúo. Bueno, entonces era lo que dice el Papa Benedicto XVI. Insistía en que evangelizar no es repetir fórmulas, sino entrar en diálogo profundo con la cultura. Esto me parece bonito. Entrar en diálogo profundo con la cultura. Y el Papa Francisco dice, lo sintetiza con fuerza. No nos encontramos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Este cambio cultural no solo modifica las formas externas, sino que afecta a los fundamentos de la convivencia, de la comunicación y de la vida espiritual. Entonces yo aquí me copié de Monseñor Lucio el acontecer de Pentecostés. Eso me encantó. Ya, tú vas. Gracias. Muy bien. Pentecostés. Pentecostés es el acontecimiento fundante de la iglesia misionera. El libro de los Hechos narra que cada uno escuchaba a los apóstoles en su propia lengua. Miren eso. No se trata de un simple prodigio lingüístico, sino de una manifestación teológica del dinamismo del Espíritu Santo. La buena noticia se hace comprensible en la diversidad de culturas y la comunión no borra las diferencias, sino que las integra. Me encanta. Escuchen esto. Cuando uno lee la Biblia, dice la palabra que los apóstoles tenían miedo y estaban encerrados. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 20, que estaban encerrados porque tenían mucho miedo. Pues claro que iban a experimentar ese miedo porque habían contemplado a Jesús en la cruz, así como está esa cruz ahí, y que murió. Por lo tanto, ellos se tenían que enfrentar a la muerte. Y cuando están viviendo todo esto, dice la palabra de Juan 20, 19, que tenían las puertas trancadas. O sea, imagino que si las puertas tenían movido, por ahí miraban, y cuando veía a alguien así vestido de soldado romano, corran a esconderse bajo las camas. Y se aparece Jesús, se manifiesta Jesús, pero Jesús no le resuelve el problema. Y que tranquilo, que ya no nos van a perseguir más. Hasta que llegaron las persecuciones. ¿Saben cuántos siglos de persecuciones? 4. Y tuvieron que ir bajo la tierra, escondiéndose, para que vean la belleza de nuestra fe. Y ellos están ahí, de repente Jesús no les resuelve el problema, sino que les dice, reciban el Espíritu Santo, y los envió. Les dijo, salgan de aquí. Y sucede algo. Y ahora me voy para el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles están reunidos, y me encanta. Y dice la palabra que de repente entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 3. Y dice la palabra, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Oye, miren una cosa. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Tenían miedo. Y después que reciben el Espíritu Santo, se llenan de coraje. Por eso, inmediatamente después que reciben el Espíritu Santo, Pedro, que era el más cobarde, recuerden que él salió corriendo. Inmediatamente dice la palabra en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente, y empieza un discurso lleno de fe, un discurso lleno de poder. Claro, ¿qué significa la lengua?
La lengua significa comunicación. Y ha recibido el Espíritu Santo en lengua de fuego. Y precisamente yo le decía anoche, la lengua no es hablar cosas raras. Eso puede pasar en un grupo de oración. Yo no estoy diciendo que no. Pero nosotros estamos llamados a comunicar el Evangelio de una manera clara, transparente, que se pueda comprender con metáfora, que la gente pueda entender, comprender aquello que se está compartiendo. Como decía en la anterior conferencial, hacer experiencia de Dios. Hacer experiencia. Dice el Señor, la palabra experiencia significa, en su etimología, significa salir, petri alrededor, ciencia, conocimiento, salir, adquirir un conocimiento. Por eso Jesús le dice, salgan y experimenten el poder del Espíritu Santo, como nos está diciendo a nosotros, para entrar en ese mundo, un mundo que para nosotros puede ser desconocido, muy desconocido, pero que nosotros tenemos que enfrentar con esos primeros discípulos. Así que ellos sabieron, Pedro salió y predicó lo que sucedía, medio lo que iba a suceder después de su predicación, es que se unieron a ellos 5,000 personas. O sea, ya era difícil que los mataran a los 5,000, que habían recibido la palabra clara, bien explicada, sencilla, sin necesidad de ejemplos, no sé, la ropa, no sé. Una palabra sencilla. Además que el Señor le había dicho, Lucas 12:12, cuando los lleven a un tribunal, no se preocupen, porque el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Entonces nosotros por dónde tenemos que comenzar, pues con una fe más profunda en el Espíritu Santo, creyendo en el Espíritu Santo. Miren, yo acabo de arrancar una misión en la diócesis donde me nombraron, igual que hice en mi parroquia, en todas las parroquias donde he llegado, es poner a la gente en buscar el Espíritu Santo. Aquí están dos feligreses mías que lo digan que es así. ¿Ves? Que vamos a tumbar este techo, primero vamos a pedir al Espíritu Santo, porque después nos sale mal a nosotros. Que vamos a Espíritu Santo, pero con una convicción como esos primeros discípulos. Nosotros, dame ese don de lengua, Señor. Dámelo para que yo pueda hablar con claridad, para que yo pueda transmitir la palabra con poder. Entonces, además que lo había pedido, Jesús había dicho que había que pedir el Espíritu Santo. Así que evangelizar, aquí voy, dice evangelizar significa hablar la lengua del otro. No solo en lo idiomático, sino en lo existencial, en el código cultural que le resulta significativo. Es entrar en su mundo de símbolos, de preguntas y de heridas. Interesante. Es presentar el Evangelio no como algo ajeno, sino como una respuesta cercana y viva. Yo diría como la respuesta que siempre estamos esperando nosotros. Hay 5 situaciones límites, y yo digo que esas 5, bueno, perdonen que yo sea abusivo diciendo que son 5, perdonen. La que digo una vez, la soledad, el sufrimiento, el dolor, la pobreza y la muerte. Y aquí es donde entran los misioneros digitales, a responderle a la situación definitiva. Porque a mí me gustó que nosotros no somos evangelizadores digitales para entretener a la gente. No, nosotros estamos llamados a responder existencialmente, espiritualmente, a esos grandes interrogantes que nos plantean las situaciones dignas. Entonces, fíjate que el sufrimiento se diferencia del dolor por lo siguiente. Porque el sufrimiento acontece cuando alguien te abandona, cuando alguien te traiciona,
cuando alguien se burla de ti, cuando alguien te insulta y cuando alguien te traiciona. Entonces, ustedes vieron esa película de Joker, ¿verdad? Sí. Yo la vi. A mí no me gusta ver películas de terror ni de violencia, porque yo siento que soy como muy sensible y eso me afecta, no de esa película, de miedo a eso. Y me invitaron a ver esa película y yo caí atrás. Pero ¿quién? Yo, una persona humillada por todo el mundo, que se enfrenta al mundo y no encontró a alguien que le diera una respuesta, no lo encontró a nadie. Encontró fue burla y después tomó justicia por su propia mano. Era una persona que estaba enferma. ¿Ves? Uy, como yo salí de esa película, pero afectado. Y decía, mira, cuando llegan a las redes sociales con esa situación en línea, enfrentando sufrimientos, ¿en qué se diferencia el dolor? El dolor es físico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo empuño mi mano y le doy una trompada a ese muro, me afecta inmediatamente, me da dolor, ¿sí o no? Pero a veces hay gente que de tanto sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, convierte su sufrimiento en dolor y el dolor en enfermedad. Porque no encuentra quien lo escuche. ¿Ves? Porque el desafío de ser misioneros digitales, ¿por qué tenemos que ser como el buen samaritano? Como propone el libro de Documentos de Aparecida. La iglesia en Latinoamérica tiene que tener la imagen del buen samaritano. Hace 17 años nos dijeron eso los señores obispos. Y gente que se enfrenta a la pobreza, gente que está deprimida, triste porque no le pagaron o porque no tiene un empleo. Ayer hablábamos de las periferias existenciales. Y yo decía, es como 3 periferias, esa que es física, económica, de las personas que tienen que servir de su país. Y ella también está la espiritual, la persona que está buscando por su sufrimiento una cuenta. ¿Ves? Y ahora no recuerdo lo otro, pero cuando la recuerdo yo se lo digo. Entonces, esa pobreza física, material, espiritual, moral, nos vamos a encontrar. Y la situación límite más fue la muerte. Y nosotros teníamos que responder. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo, que es nuestra gran esperanza. Y nosotros, cuando hablamos, dando respuesta a estas situaciones tristes, la gente se conecta con nosotros. Porque no estamos hablando de nuestras ideas, estamos transfiriendo, comunicando, compartiendo lo que la iglesia nos ha dado con tesoro. Y que debemos mantener en comunión, debemos vivir en comunión. Entonces, perdonen, sigo, y después, en esa experiencia del Espíritu Santo, pasamos después a la encarnación. El verbo, sí, ahí está. El verbo se hizo carne. La encarnación es el núcleo de la fe cristiana y también el principio que guía toda la acción evangelizadora. Jesús no transmitió un mensaje desde fuera de la historia, sino que asumió una lengua, una cultura, unas tradiciones concretas. Del mismo modo, la evangelización en la cultura digital no consiste en lanzar frases religiosas en internet, sino en encarnar el evangelio de la vida concreta de este nuevo entorno. Esto significa habitar los espacios digitales como discípulos misioneros, mostrando el evangelio no solo con palabras, sino con gestos, actitudes
y ser cariños. Y ser cariño. Ser testigos encarnados, capaces de llevar luz en medio de conversaciones, de barrios, foros, redes sociales. A mí me nombraron obispo y, bueno, el día que me iba a posesionar, me enfermé. Y en mi para colmo, que todos los obispos que ya en ese se han muerto. Entonces yo dije, se ve solo en 100. Y me dio en un kit de complejo, se reventó de medio minuto y eso lo llenó de sangre. Eso es como cuando uno la uña se la arranca aquí y entonces uno se le pone, es video, dice en mi cuerpo, no sé, y se encona y uno siente siente como que, no sé cómo va a ver, pero ya, gracias. Entonces, que yo diría, y sentía yo las pulsaciones del corazón. Y yo, mi querido arzobispo, quédese tranquilo, no piense en nada, todo se va a resolver. Pero después digo, bueno, ya te supo que ese quiste puede ser cancerígeno, pero así. Y como no podemos verlo, porque tenemos sangre, hay que esperar que la sangre salta. Y por eso se va a llevar como un mes por ahí. Así que tiene que permanecer en calma. Le recomiendo que esté en calma. Tiene esa comunicación plena. Entonces, mientras gracias. Yo dije, creo que soy el próximo. Entonces, se me salieron las lágrimas, pero siempre llegan personas a comunicarle a uno a los sinceros, amigos, amigas. Tú vas a escribir adelante, pero yo no lo de mí. El Señor va a hacer su obra porque el Señor, mucha gente rezando a usted. Al final, en tiempo récord, la sangre se fue y vieron que quiste no era nada y después lo hicieron bien. Muchamente no había nada. ¿Ves? ¿Sabes qué? Me fui para la diócesis. Quería llegar rápido. Y salí a evangelizar un 5 de octubre y retorné a la sede el 24 de diciembre. Recorrí toda la diócesis. Y estoy hablando de esto por la palabra encarnación. Por la encarnación. El quiste. Sí, el quiste ya lo hicimos. Pero la encarnación. Yo digo que yo tenía tanta la idea de llegar allá y me pasa eso y me afectó, me hago tener. Y cuando estoy allá en ese proceso de encarnación, llega un pueblo, para mí como me gusta el vallenato, yo nací en ese contexto. Y yo, entonces el poco donde vallenato, aparte que en mi casa vive acá. Y dice, oren por ese pasado. Entonces, llega un pueblo y me dice, en un pueblo se ve difícil. Bueno, le dicen el difícil, pero si en verdad se va al igualín. Le dicen el difícil porque está lleno de muchas colinas. Es difícil, yo. Y me preguntaron, a mí cómo todavía no. ¿Qué canción quiere escuchar? Y pues yo dije, de este lugar que soy compositor, que compuso una canción que se llama La Lira. Y dije, toquen la lira. Y para que pues todo el mundo se alegró. Yo no había preparado eso en mi programa. Y después entramos a compartir con la gente y ahí me quedé como 3.000, como hacia San Pablo. Encarnarse en la vida. Sentir que me querían,
y que ellos quieran que yo quiero. Pero no dude, no, estamos felices compartiendo a Dios. Y en un lugar pues, y allá otra cosa. Y aquí está Brian, el buen secretario de todo esto. Amnaito. Era Jacob. Y vamos para tal pueblo, vamos por allá. Y llegamos, bueno, a lugares donde el padre, la cama estaba destrozada. Entonces me dijo, padre, yo puedo dormir en una hamaca. Porque yo no podía dormir en el contrario, la pongo en la cama. ¿Ves? Y entonces me voy para la hamaca. Y se cayó. Pero yo soy pensando, ¿usted por qué no compra una cama y tal y no sé cuándo? Y yo, por favor, estamos encarnándonos aquí en la mía. Después con el tiempo. Pero yo quité el padre de él y puse tu cuadro. Y el que llegó, compró una cama muy bonita y sobre esta súper bonita y todo ello. Y así va. Pero sin la encarnación, sin el Espíritu Santo, nosotros vamos a esforzarnos y vamos a terminar frustrados. No vamos a realizar la obra de Dios. Por eso, el Espíritu Santo, la confianza en el poder del Espíritu Santo. Es que, mire esta palabra, es que la escuchamos tanto que a veces no logramos percibir la hondura, la grandeza donde nos quiere conducir Dios con el ejemplo de María. Cuando la Santísima Virgen María le dice vas a tener un hijo. Y ella dice, pero ¿cómo puede ser posible si yo no tengo relación con ningún hombre? Y pregunta a la Virgen, ¿cómo será eso? O sea, ¿cómo será esa realidad ante ese imposible? Y el ángel responde a la Virgen para respondernos a nosotros, el Espíritu Santo que vendrá sobre ti. ¿Ves? ¿Y es que acaso los que estamos aquí no nos enfrentamos nosotros a imposibles cada día? Claro que sí nos enfrentamos a imposibles. Estamos llamados para enfrentarnos a imposibles. Ve y saca el pueblo de Israel, le digo Dios a Moisés, pues que acaso ustedes son imposibles. De la esclavitud de Egipto, ve y enfréntate al faraón. Es que eso no es imposible desde lo humano. Y más para él que lo estaban buscando para matarlo. O a Gedeón. Le dijo el ángel Gabriel a Gedeón, valiente guerrero. Y yo me imagino que Gedeón era el que era valiente yo. Te equivocaste. Si yo soy el más pequeño de mi familia, de la familia más pobre, de tu más pobre, o no te estimas por eso, es impresionante. Para siquiera estaba. Y Dios le dijo, sí, valiente guerrero. Te vas a enfrentar a lo imposible, pero que Dios no recibió la palabra que recibió la Virgen María, a través de la Virgen María a nosotros. El poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿no? Esa convicción y esa encarnación la tenemos que vivir nosotros. Esto no es palabra, simplemente es el Evangelio que nosotros tenemos que agarrar y hacerlo vida en nuestro ser. Entonces, continúo. Ya voy a terminar todo. Porque yo hago bastante. Bueno, entonces viene sabiduría del corazón como fundamento de la misión. Ve que fue sabiduría del corazón. El corazón en la antropología bíblica es la sede de la libertad, de los afectos, de las decisiones y del encuentro con Dios. Evangelizar sin tocar el corazón sería reducir la misión a estrategias o técnicas. La sabiduría, miren, Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es lo primero que hace Dios, hacer que se desborde nuestro corazón de su amor. La sabiduría del corazón es un don del Espíritu que permite discernir, comprender situaciones y descubrir el sentido profundo de la vida. Y ahí le doy los textos. Es ella la que sostiene al evangelizador, dándole paciencia, ternura, empatía y capacidad de escucha.
El documento de Aparecida lo expresa con claridad. Asumimos el compromiso de una gran misión en todo el continente que nos sensibilidad profundizar y enriquecer todas las razones y motivaciones que permitan convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Claro, porque te sigue profundizar. Hay una exigencia, profundizar, entrar al corazón y profundizar la palabra de Dios. La palabra de Dios que está en la historia y la palabra de Dios que está en los acontecimientos, como la Virgen María, como lo dice Lucas 3:19. Ella meditaba y guardaba la palabra de Dios, todas estas cosas en su corazón. Esto significa que la misión no puede reducirse a métodos de comunicación ni a campañas digitales bien diseñadas. La misión nace de un corazón sabio y convencido. Mira, una persona que habla de y tiene el Espíritu Santo dice 2 palabras en un podcast, en un mensaje, y conecta. Es el Espíritu Santo que se vale de nosotros. Desafíos culturales y catequesis del corazón. El mundo digital presenta características que desafían la catequesis. Oye, mira esto. En la parroquia donde yo estaba, una señora pone la frase. 10 señoras así tenían un siglo estando en catequesis. Ya, y los papeles eran pergaminos egipcios. Dios mío, Señor, ¿cómo puedo yo entrar con ellas a decirle que estaban con no? Y ellas empoderadas. Yo le dije, bueno, mire, que una nueva misión. Ustedes van a ser el grupo orante, habiendo de Moisés, habiendo de no sé qué. Una persona tira botella. Dios mío, para este Espíritu Santo, todo, por favor. Escucha. Y llegó un grupo de catequistas. ¿Cómo vamos a hacer la catequesis? ¿Cómo vamos a hacer esta catequesis? En los colegios ricos de Vana Ochilla, la catequesis no la dan así. Los 10 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo. Entonces, si te sabes los 10 mandamientos, puedes hacer la primera comida. Si te sabes creer, hacer la primera comida. Si te sabes el Padre Nuestro, puedes hacer la primera comida. ¿Ves? Y yo pasé por eso. El yo confieso, decías entre maletes, cuando dice, por mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa, ¿verdad? 3 veces. Decía así 3 veces. Y yo cuando me voy a hacer al del Padre Villazo a pensar, dije, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, 3 veces. Porque no me aprendí de memoria. Y el Padre dijo, porque eso veces. No sé. Yo tampoco sabía. Yo dije, esto no puede pasar. Catequesis, ¿cómo nacen los niños? La hacen jugando. Y creamos un equipo con profesores, profesoras, y si no le está ahí. Ahí también dice que ya sabía así, porque ahí está una muchacha, ¿cómo es que se llama? ¿Qué es? Olguita. Olguita, y pasado. Ángela. Ana, otra. Laura. Y así llegamos a la diócesis del Pan. Y ahora don mi esposo es eso, porque los niños dicen, vamos a jugar. Y empiezan a jugar, y cuando vienen a ver, se saben el Padre Nuestro, se saben el Credo, se saben el Ave María. Y saben una cosa, terminan investigando porque ahora tienen esto a la mano. Y las viejitas del programa, ¿por qué no lo lleva para el banco? Para que la gente dice allá. Ay, Dios mío. ¿Se dan cuenta? Y hay que aprovechar esto, Escucha. Me pregunté mucho, ya
visitado su diócesis, ya la he recorrido 3 veces y voy para 4. Sí. ¿Y cómo hace eso de los retiros? También lo predico. ¿Y cómo hizo? Me grabé. Y de tal manera que yo estoy por allá en una cosa y estoy en el retiro. 3 días predicando en un retiro y no me enteró porque estaba grabado. Y allí está el padre Brian, que es testigo. Tenemos casi 450 jóvenes discípulos misioneros que han seguido a Jesucristo. En esta aparecida, lo digo, en un discipulado misionero. Comenzamos con el discipulado de la vida de los vivos, pidiéndole al Espíritu Santo. Porque cuando me nombraron obispo, le dije al clero, vamos a vivir con una fe suplicándole al Espíritu Santo. Y hace como un mes hicimos una experiencia, ¿verdad? 3 días de formación dedicados al Espíritu Santo. Es que no podemos. No podemos, mira, sácate de la cabeza que te puedes esforzar lo que quieras. Sin el Espíritu Santo no va a hacer nada. Si el libro de los Hechos de los Apóstoles lo dice. Entonces, continúo. ¿Cuánto tiempo me falta? Tengo que gozar. Me pasé. Vamos, entonces vamos en bien. Sí, Señor. Fíjate que el llamado misionero corresponde a lo que yo estaba diciendo. Llamado misionero, el mandato de Jesús, vayan y anuncien el Evangelio. Hoy se traduce en entrar en las periferias digitales, que son el nuevo aréfalo de la misión. Allí habitan millones de hombres y mujeres que viven súper conectados, pero a la vez experimentan hipersoledad, las situaciones límites, que buscan sentido en medio del efímero, que formulan preguntas hondas sobre la vida, la muerte, el amor, la justicia, el dolor. La iglesia no puede ausentarse de este espacio. Está llamada a anunciar con creatividad, ternura y audacia. Mucha creatividad hay que pedir al Espíritu Santo, el octavo don del Espíritu Santo, la creatividad. Ternura con cariño. Yo a veces le digo a los padres, miren, digo, la gente nos busca a nosotros porque ellos creen que nosotros tenemos esas respuestas existenciales. Y nosotros, ahora gobierno. Yo también pasé por ahí. ¿Ves? Pero cuando alguien está sufriendo, cuando alguien tiene un dolor y se encuentra con nosotros, no es por casualidad. Tenemos que responder como el buen samaritano. Entonces, voy a terminar con mi historia de comunicación. Es una historia, es cuando te contar y sobre razón mismo, una clase sobre todas las señoras. Miren lo que pasó. Un señor tenía una chaza de esas donde venden chicles, venden que la llevan en ciudad. Y dicen, mira, que tiene un ejemplo. Parece una chaza. La llevan por gato. Pero te venir, sí, porque entonces tú no puedes ser jerarquizado. Checkers. Llevan por cada quien chicle, venden menta, venden, ¿qué más venden? Comones. Sin ladrillo y sin el encendedor, colgado en maquinita. Entonces comienza chaza el hombre a visitar a su familia, pagado de la noche. Mejor dicho, viva súper bien.
y va caminando, usted sabe cómo pasa nada. Usted sabe cómo son las cosas aquí en Colombia. Va caminando con su chaza y de repente le sale un tipo. Entrégame la chaza. Un cuchillo se lo puso aquí. En mi orilla, y enseguida se quitó la chaza. Se lo entregó. Y el baraca, la mujer era creyente. La mujer pasaba rezando el rosario y la misa. Brillaba para ver el Dios. Escuchaba un fuerte pretorio. Y cuando llegaron, me acaban de robar la chaza. Y el hombre se puso a llorar y a renegar y a maldecir. Esta vez ya no sí, pero bueno, ustedes que no, yo muchas veces puede haber muchas tinieblas. Y me quiero morir. Entonces la mujer le escribe una carta a Dios. Comuníquele y comiera. Y de salúdate por medio de la carta. Entonces el hombre, ¿qué carta ni que nada? Si yo existiera, mira, no me hubiese pasado eso, sabiendo que con esa casa yo alimento a toda nuestra familia. Y escribe la carta. La mujer se fue para la casa. Que el hombre se quedó llorando ella cuando ya se le pasó todo. Y ya se le pasó y no voy a entender. Y entonces, querido Dios, tú sabes quién soy yo, fulano anda. El caso es que ya no debes conocer, porque tú sabes todo. Que conocer al ladrón camino. Y lo que y el cuchillo, ¿cómo me ladró? Me robó, me quitó la chaza. Tú sabes que con esto alimento toda mi familia. Mira, yo para reponerme de esto necesito 150,000 pesos. Con esos 150,000 pesos salgo adelante, compro la chaza y compro todo lo que vaya que se te hace invento. Y te agradezco mi ayuno, te agradezco mi ayuno, te lo repito, bis. Atentamente, Fulano. Y llegó la carta al collar. Y bueno, el cartero, aunque se repite la carta, y de repente dije, carta para Dios. ¿Yo qué? ¿Y a dónde llegó esta carta? No, y miren la de repente. No. Vive lejísimo. Y lo peor es que no veo la dirección donde voy a enviar esta carta. Voy a abrir la carta. Y a mí le leyó la carta. Y se conmueve cuando leyó la carta. Porque ahí están expresando todos sus sentimientos. Entonces dijeron, nada más tengo 100,000 pesos. Voy a dar pena. La selló y la regresó a la dirección que tenía. Como a los 4 días, otra vez estaba repartiendo pan. Y cuando de repente encuentra otra vez la carta para Dios nuestro, que te da esta mano. Oye, usted no me cae estafato. Sí, luego la voy a abrir. Y empezó a leer. Querido Dios, quiero agradecerte por escuchar mis oraciones. No pensé que iba a ser tan fácil, pero realmente perdóname por haberse llegado, por haber dicho malas palabras, por estar confiado, por no venir fe. Gracias por los 100,000 pesos, aunque yo debía decir 50. Pero creo que el bandido del cartero se robó los otros 50. Era un héroe de premiación. Muchas gracias.